Buenas tardes desde aquí, desde España. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eso va a depender desde donde nos escuchéis, desde vuestra franja horaria. Eso sí, os abrazo con el alma desde aquí, desde Nueva Humanidad. Esta tarde continuamos estas charlas a las que yo ya les estoy tomando un gustito. Me encantan. Estoy deseando de que lleguen estas tardes para hablar con nuestro querido amigo Fran Romero. Fran, muy buenas tardes. Vamos a continuar. Ya empezamos a hablar del proceso de la muerte, de lo que ocurría después de dejar nuestro cuerpo físico. Y esta tarde vamos a continuar hablando de la programación que hace el alma para su próxima encarnación. ¿Es así? Buenas tardes, Fran. Hola Isabel, buenas tardes. Hola, buenas ¿Qué tardes. tal? Estaba pensando, cuando tú estabas comentando un poquito esto, estaba pensando que esto se va a convertir como en las series esas de primera temporada, segunda Sí, temporada, algo tercera así. temporada, capítulo 1233 de la tercera temporada. O sea, al final, vamos, dentro de unos años, como sigamos así, pues Y nos dejan aquí, vamos a Fran, yo ir ya le estoy por esa tomando el línea. gustillo, ¿eh? Yo ya le estoy tomando a esto el gustito. Pues nada, pues mientras que nos permitan, como se suele Mientras decir, nos dejen, mientras que el universo nos permita tener estos ratitos de charla, pues estupendo, estupendo porque nosotros pues estamos a gusto hablando de estas cosas porque son temas que nos nos gustan resuenan. Sí, y la gente que también pues sigue estas entrevistas, que cada vez son más y tenemos que agradecerlo, por supuesto, pues nada, pues también pues seguramente pues estarán a gusto escuchando pues estas cositas que nosotros solemos aquí decir. Habrá gente que por supuesto dirá ese par de chalaos de que está hablando, pero hay que respetarlo también, cada uno por supuesto. tiene libre decisión de lo que ve y lo que escucha, por supuesto, hay que respetarlo, pero vamos, para los que decidan que sí, pues encantados de que estén con nosotros y encantados de que nos De sigan que seamos más, claro, cada vez más. y que nos sigan en esta saga que ya le digo que ya veremos cuántas temporadas hacemos, ya lo Yo veremos. ya te digo que le estoy tomando el gustillo. Empecé así como que bueno, pues, pero ya como que además, como todos estos temas a mí me gustan muchísimo, pues bueno, ya le voy tomando un poquito, ya voy tomando rodaje, ya le voy tomando el gusto. Así que bueno, Fran, decíamos que íbamos a hablar de la programación. Y bueno, pues cuéntanos un poquito cuál es ese proceso que el alma sigue. Bueno, pues Cuéntanos. es lo que tocaba, Isabel, claro, no había más remedio que hablar de ese tema porque empezamos un poquito hablando del sentido de la vida en la primera entrevista, que el por qué pues estamos aquí, por qué decidimos pues vivir esta vida de encarnación a nivel espiritual. Después seguimos hablando del sentido de la muerte, que el por qué teníamos que morir, o sea, primero por qué teníamos que venir a vivir esta experiencia y después por qué teníamos que morir en un momento determinado a nivel físico y demás, qué sentido tenía pues esa muerte. Y después pues entramos en una serie de dos entrevistas en el que, claro, una vez que ya sabíamos que habíamos muerto, que ya sabíamos que ya el cuerpo se había muerto, pues había que saber qué es lo que pasaba a nivel espiritual, qué es lo que pasaba después de esa muerte, o sea, qué proceso tenía el alma, pues una vez que había dejado pues su cuerpo y había dejado pues ese tema, ¿vale? Pero claro, ahora lo que tocaba es si creemos en la reencarnación, o sea, es decir, que no solamente el alma eh, tiene una encarnación, o sea, que viene una vez solo a vivir una experiencia física para una evolución espiritual, sino que hay una serie de reencarnaciones. Reencarnaciones, por supuesto, como la palabra indica, quiere decir que el alma constantemente, cada cierto tiempo, se está volviendo a encarnar, está volviendo a tener una vida física donde pues vivir otra serie de experiencias físicas que les va a ayudar a su evolución espiritual como alma, ¿vale? Pero claro,
lo que toca hablar, que es lo que vamos a hablar en esta entrevista, es cómo se organiza esa siguiente encarnación, ¿vale? O sea, qué tipo de organización, qué tipo de programación se hace en el mundo espiritual para tener preparado y tener lista esa siguiente encarnación en la que el alma pues va a tener que vivir, ¿vale? Entonces ese es un poquito el siguiente paso en el que, si te parece, pues Sí, entramos entender la vida conociendo a partir de donde partimos, ¿no? exactamente, claro. Y el saber, eso nos va a dar quizás un poquito de claridad para darnos cuenta y entender muchísimas de las experiencias que solemos tener normalmente en una vida. Y nos va a orientar un poco del por qué hemos tenido esa serie de experiencias y el por qué hemos vivido esa serie de circunstancias en la vida y bueno, nos va a quizás dar un poquito más de paz interior como seres humanos en el que vamos a darnos cuenta del por qué se vive ese tipo de experiencias y ese tipo de acciones en la vida, que es lo más importante. Pues yo creo que es uno de los grandes propósitos, sobre todo, de adquirir esa paz, porque cuando Claro, se adquiere ese conocimiento, se adquiere esa paz. Y claro al que final creo que más que anhelar esa búsqueda de la felicidad que siempre anhelamos buscando, lo que anhelamos es, nuestra alma es eso, o conseguir esa paz. la paz la conseguimos cuando nos damos cuenta, por ejemplo, de que no existe la mala suerte, como mucha Ahí gente está. piensa. Sí, ¿Eh? sí, sí. Cuando, por ejemplo, pues estamos viviendo una vida, pues que quizás que no es del todo como a nosotros nos gustaría, y bueno, pues la palabra que a mucha gente siempre le sale por la boca es qué mala suerte he tenido en esta vida, y además encima es que yo miro a mi vecino de enfrente, al del quinto, con el que siempre digo, que ya se ha hecho famoso, el vecino del quinto, el vecino de abajo. Eso lo dijiste en la primera y a mí me gustó mucho que lo dijeras, porque Exactamente. nos pasamos la vida queriendo Claro, vivir la del otro cuando no vivimos la nuestra. claro, pero por La eso, perdemos, Fran. sí, pero por eso Isabel te decía que por eso aparece la palabra qué mala suerte, o la Ahí frase está. qué mala suerte. Pero precisamente por eso, porque por lo que dijimos en la primera entrevista, creo, de esa comparación constante que, por desgracia, muchos seres humanos a veces tenemos de estar comparándonos constantemente con la gente que tenemos a nuestro alrededor. Quizás la charla de hoy, quizás pues nos va a encaminar un poco hacia darnos cuenta el por qué el vecino del quinto tiene una serie de experiencias, tiene una vida en concreto, unas pertenencias, una economía, una salud, un todo diferente, a veces muy diferente a la que yo tengo, ¿vale? Y no tiene nada que ver con la mala suerte, ni tiene nada que ver con, pues que lo que me ha tocado es esto, ¿vale? Sino que vamos a ver un poquito hoy el por qué hay tantas vidas tan diferentes, porque si eso no fuera así, la vida de los seres humanos serían todas iguales, todos tendríamos lo mismo, todos tendríamos las mismas experiencias, todos tendríamos las mismas profesiones, todos tendríamos la misma economía, y sin embargo eso no es así. Somos todos completamente diferentes. Entonces, eso tiene un motivo. Y eso es lo que el aprender ese motivo es, como te decía yo antes, Isabel, es quizás lo que puede incorporar algo más de paz interior en la persona que está viviendo en concreto quizás alguna experiencia que, bueno, pues entre comillas, que a lo mejor no es del todo pues muy positiva en su vida. Hmm. Pues cuéntanos un poquito, Fran, acerca de ese proceso, que porque por tal como lo cuentas, parece que ya vengamos con un contrato debajo del brazo. Pues parecido. Si lo queremos, si lo queremos comparar con símiles humanos, pues vamos a decir que es parecido. Por supuesto, no puede ser igual porque estamos hablando de términos humanos, pero bueno, podemos plantear un poquito algo parecido. ¿Recuerdas que en la entrevista anterior nos quedamos que el alma ya está en el mundo espiritual y sabes que estuvimos hablando también de que en el mundo espiritual el alma no está ociosa? O sea, el alma no está
tumbada en una hamaca esperando que me toque la siguiente encarnación. Y como he trabajado mucho en la vida física de la que acabo de venir, pues ahora aquí me toca estar aquí, pues aquí tumbadito, esperando, ¿vale? Sí, lo que solemos decir, Fran, que me he acordado ahora, ¿no? De que, bueno, pues ya dormiré, que cuando me vaya ya en el otro mundo, ya dormiré lo suficiente, ¿no? Exactamente. No, no Ah, dormimos. no. Sabes que estuvimos hablando de que hay muchos grupos especializados de almas en el universo que se dedican a ayudar pues a bueno, pues a determinadas situaciones en los planetas escuela. Sabes que estuvimos hablando, por ejemplo, de los que van a recibir a los encarnados. Estuvimos hablando de los que intentan ayudar a los que quedan ahí en ese limbo que no quieren salir de ese tema material. Pues incluso también están los grupos que ayudan a los que recién llegados les ayudan a desintoxicarse, esos enfermeros, por decirlo de alguna manera, espirituales que les ayudan a desintoxicarse de todo lo que traen de Y en allá. esos hospitales, ¿no? En esos hospitales Exactamente. espirituales que hay en Ahí el otro está, lado. claro. Ahí está. Bueno, hay infinidad. Están esos guías temporales, ¿eh? ¿Sabes? ¿Te acuerdas que estuvimos hablando en la anterior entrevista de que además de nuestros guías fijos, que El principal y el de la de ley. nuestros dos guías fijos, el guía protector y el guía de ley, ¿vale? Además de esos, a lo largo de nuestra vida se nos van incorporando sobre todo guías especialistas, ¿vale? Que nos van a ayudar en esas funciones que tenemos que hacer en determinados momentos de nuestras vidas o si estamos dedicando profesionalmente pues a una profesión en concreto y el universo pues le interesa que seamos los mejores profesionales posibles para ayudar a los demás, pues también incorporan a guías especialistas en ello. Eso también es una función de esas almas que están en esos momentos pues fuera de esos cuerpos, también tienen esa misión de ayudar a los que estamos aquí en ese sentido, etcétera, etcétera. Hay muchísimas funciones que ningún alma está tumbada a la Bartola sin hacer nada, ¿vale? Claro, eso lleva un tiempo también, ¿eh? O sea, en el mundo espiritual todo tiene su momento, y eso también lleva un tiempo. Llega un momento en que sabes que también en la entrevista anterior, sabes que estuvimos hablando de la familia de almas que tenemos allí en el mundo espiritual, que siempre oscilan entre 10 y 25. Estuvimos hablando que existe un guía grupal, un guía general, eh, por decirlo de alguna manera, pues un rango un poquito superior a nivel de evolución espiritual que los guías que nosotros tenemos, que son los guías personales, ¿vale? Hay un guía un poquito más superior que es el encargado de coordinar todo lo que es el trabajo, todo lo que es la evolución del grupo de almas, no de una alma en concreto, que para eso ya están los nuestros, sino del grupo en general de almas, pues ese guía espiritual grupal en concreto llega un momento, o sea, dentro de sus funciones, como decíamos antes, tienen funciones a nivel grupal, ¿vale? Él sí que tiene el control y sí que tiene, por decirlo de alguna manera, mm, sabe la trayectoria de cada una de esas almas que pertenecen a esa familia de almas, ¿vale? Con lo cual, ese guía grupal sí que sabe cuándo es el momento concreto en que un alma que está ahí en el mundo espiritual, un alma le corresponde ya hacer una próxima encarnación, ¿vale? Es decir, que es ese guía grupal el que nos comunica que él considera que es el momento adecuado y el momento preciso para empezar a preparar una nueva encarnación, ¿vale? Es decir, nos llama ese guía grupal, nos dice, mira, yo considero que por el tiempo que ya llevas desde la última encarnación, por todo el trabajo espiritual que has hecho durante todo este tiempo, todo este apoyo y toda esta ayuda que has hecho incluso a otras almas con tu función aquí, considero que ya estás preparada
para o preparado para volver a hacer una vida física y seguir aumentando tu evolución espiritual por medio de esas experiencias físicas. Eso no lo comunica el guía grupal, ¿vale? Entiendo que el guía grupal, si nos ha llegado si ha llegado a esa determinación y te comunica que ya estás preparado, es porque ha tenido previamente contigo unas reuniones previas, ¿no? O a él le ha tenido que llegar esa información de alguna forma. Ten en cuenta que el guía grupal está pendiente absolutamente de todas las almas que pertenecen a ese grupo, ¿vale? O sea, es un guía que su misión, cada alma espiritual en el mundo espiritual tiene su misión en concreta, depende de la evolución que tenga, ¿vale? Ese guía espiritual en concreto tiene la misión de estar atento, a las evoluciones de todas las almas que pertenecen a ese grupo en concreto en el que tú estás, ¿vale? Con lo cual, sabe la evolución de todas tus hermanas almas y sabe tu evolución y sabe tu trayectoria. Con lo cual, al estar atento a ello, es el que sabe a quién le corresponde. Mira, por ponerte un ejemplo para que se entienda, un ejemplo más terrenal, ¿vale? Pues, por ejemplo, piensa en un seleccionador nacional de fútbol, ¿vale? Claro, hay muchos jugadores en España jugando al fútbol, ¿vale? Pero hay un seleccionador nacional que está vigilando, que está al tanto, que está controlando la evolución deportiva de todos los jugadores que juegan en España al fútbol, ¿vale? Y al estar vigilándolos a todos, se da cuenta de que hay uno en concreto que está más que preparado para pertenecer a la selección del fútbol de su país, porque ya está preparado para tener esa nueva experiencia un poquito más avanzada dentro del fútbol, ¿vale? Pues el guía espiritual grupal le pasa exactamente lo mismo. O sea, él está pendiente constantemente de todas las vidas encarnadas de todo el grupo de sus almas, de todas las evoluciones que han tenido en esas vidas, de todas las equivocaciones y aciertos que han tenido, de todo el trabajo que esas almas han hecho después en el mundo espiritual. Está pendiente de todo eso y entonces es el que sí que tiene claro qué alma está ya preparada para hacer ese salto evolutivo en ese momento, ese paso evolutivo en ese momento a nivel espiritual, que es el de volver a tener una experiencia física en cualquier planeta, escuela del universo, ¿vale? Y bueno, pues a partir de ese momento, el alma, el guía espiritual grupal lo tiene claro, nos llama, nos habla con nosotros, nos lo comunica y claro, las almas tienen siempre el libre albedrío, por supuesto. Eso es lo más bonito del universo, que no se obliga absolutamente nunca a nada. Tiene el libre albedrío. Entonces, ese guía espiritual grupal nos pregunta si nosotros estamos dispuestos a empezar el proceso de preparación de la siguiente encarnación, porque a lo mejor puede ser que digamos que no estamos preparados todavía y consideramos que hay que esperar un poquito más. Normalmente no suele pasar así, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, bueno, si una entidad espiritual muchísimo más superior a nosotros nos dice que él considera que sí que estamos ya preparados para la siguiente encarnación, pues las almas normalmente esa decisión la aceptan, porque nos viene de una institución mucho más elevada que nosotros y seguro que sus razones tendrán para haber tomado esa decisión. Pero aún así, seguimos teniendo libre albedrío para ser nosotros quien tomemos esa decisión, ¿vale? A partir de ahí, a partir de que ese guía espiritual grupal nos ha dado esa comunicación de que ya estamos preparados, a partir de que el alma decide que sí, que vale, que estoy dispuesto a empezar a prepararla, a partir de ahí empieza la preparación. A partir de ahí, Isabel, viene lo bueno.
Y viene lo bueno, porque claro, es que a mí me estaban surgiendo bastantes dudas, porque claro, me imagino que si estás ya preparado, ellos ya saben de antemano lo que tú necesitas y saben de antemano qué vidas puedes tú encarnar aquí. Y me imagino que no tendrán una opción, que habrá más de una opción. Ujú. ¿Hasta cuántas opciones pueden ofrecerte? Las opciones en realidad se pactan en común, dentro de este proceso que vamos a empezar, ¿vale? Ajá. Vamos a llegar a ese punto, no te preocupes. Está muy bien que resaltes ese tema porque así cuando llegue a ese Claro, punto... es que yo me he saltado, porque es que me he saltado un poco más quizá, o mi cerebro ha ido un Sí, poco. sí, está bien, Elizabeth, porque así cuando llegue a ese tema, yo me voy a acordar de desarrollar un poquito más ese tema porque es muy interesante, ¿eh? Es muy, esas varias opciones, como tú dices, esas varias posibilidades, es Claro, muy es que me imagino que no te dirán una sola, a lo mejor claro, tú también tienes la claro, opción de poder elegir entre más de una. claro. Pero Y claro, cuando tú eliges, Fran, es que fíjate dónde me he ido. Cuando tú eliges, eh, tú estás delante de ese claustro, yo ya me estoy imaginando un claustro de profesores, claro, porque, y te dan la opción a elegir, claro, si por ejemplo, a lo mejor me estoy yendo un poco por delante, Fran, tú para mí, no, pero está bien porque luego recordaremos esto, no te preocupes. es que, claro, yo la opción a la que me voy es, vale, puedes elegir, te vemos preparado, pensamos que para tu siguiente evolución te vemos preparado y ya, o preparada y tienes que ya elegir entre varias opciones que te vamos a ofrecer, mm, corrígeme, pues que elegirás tu cuerpo físico, elegirás tu padre, tu madre, tu familia, tu estatus, tu todo, ¿no? Ujú, Y habrán diferentes opciones, pero claro, de esas opciones, tu familia, la que va a ser tu familia, ya está aquí abajo. ujú. Puede pasar, Esa claro. parte de la generación ya está aquí abajo. Puede pasar porque ya ha habido una preparación previa. Ya te están preparando el camino. Eso es lo que Claro, vamos a hablar después. No te preocupes. O sea, no, pero te voy a repetir, saber que está muy bien que vayas adelantando esto, porque así cuando lleguemos a esos momentos, nos extenderemos un poquito más en esos detalles que tú me preguntas. ¿Vale? vale, Llegaremos a eso, no te preocupes. ¿Vale? vale, Ahora, ahora, pues si te parece, vamos a ese siguiente paso, porque sabes que el primer paso en esa preparación ha sido la comunicación por parte de nuestro guía grupal de que ya nos toca, de que, Jets, prepárate, si quieres, claro, pero prepárate que ya te toca, ya te toca empezar a prepararte tu próxima vida. Claro, si nosotros queremos organizar una próxima vida terrenal, teniendo los menos errores posibles vale, dentro de esa ya, vida, ¿vale? sí, Si queremos prepararla con los menos errores posibles, porque claro, hemos sido un montón de veces humanos y los humanos, característica principal del humano, no sé si lo sabes, Isabel, es que nos equivocamos, sí. ¿vale? Es la Lo que, característica principal, ¿vale? lo que decimos de pecados que no son pecados, sino errores Sí, que cometemos. y tropezamos Y tropezones, sí. tropocientas veces en la misma piedra y demás. Vamos, lo que se viene diciendo un ser humano, ¿vale? Sí, ya sé por dónde Esto, vas, Fran. Me ¿vale? estás comentando que ya hablamos en la anterior de lo Sí, de esas revisiones de vida que sí viven algunas personas que han tenido una ECM, porque sí, tienen esa parte, también esa parte de misión, volver recuperados de la enfermedad a lo mejor que claro, tienen, venir como mensajeros, en fin, tiene siempre todo su razón, tiene claro, siempre todo, y eso ahora un poquito pues a modo de recordar, ¿no? Para los que nos claro, están viendo, que pueden ver escuchar el claro. anterior,
e ir ahí, ¿no? De que, pues, esa revisión de vida de que algunos cuentan en su ECM, ¿no? Pero claro, íbamos a hablar de esa revisión de vida, ¿verdad? Que la primera vez que aparece es aquí, Sí, donde tú sí. vas. Mira, yo esto lo comparo siempre, nunca mejor dicho, porque hemos puesto la comparación, sabes que hemos puesto la comparación del alma muchas veces con un piloto que lleva un coche y demás, ¿vale? El cuerpo físico es el coche, el piloto quizás sería el alma, eso lo hemos comparado muchas veces con ese tema. Pues mira, yo cuando hablo de esto, lo comparo con ese piloto que ha corrido una carrera en un circuito de carreras, ¿vale? Y esa carrera ha sido grabada en vídeo, ¿eh? O sea, el piloto ha hecho su carrera, ¿vale? Y esa carrera está grabada en vídeo, claro. El piloto posiblemente no ganó esa carrera, ¿eh? De hecho, igual puede ser que se quedara incluso hasta de los últimos en esa carrera, ¿vale? Y el piloto, cuando se está preparando para la siguiente carrera, lo que quiere saber es en qué me equivoqué en la carrera anterior para llegar el penúltimo, ¿eh? En lugar del primero, llegué el penúltimo, con lo cual en algo me equivoqué a la hora de conducir mi coche, que si en una curva tal, que si en una recta no sé qué, tal. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de saber en qué me equivoqué para no volver a equivocarme si es posible en la siguiente carrera? Pues me pongo el vídeo de la carrera y examino toda la trayectoria que yo hice con mi coche en esa carrera. Y me di cuenta que antes de entrar a la curva 3, yo tenía que ir a 120 e iba a 220. Y claro, a ir a 220, pues en la curva se me fue el coche y ahí perdí tiempo. ¿En qué me di cuenta? Pues me di cuenta que llegué a una recta y en esa recta, que es cuando yo tenía que haber acelerado, porque en esa recta tenía tiempo de sobra para poder correr con mi coche, resulta que yo me entretuve viendo al público que estaba en las gradas, mirándolo y no me di cuenta que tenía que apretar el acelerador. Y claro, y el coche no corrió. O sea, y así, pues podemos seguir pues hablando de errores que cometió el piloto en su carrera. Y claro, el piloto eso se da cuenta. Pero ¿cuándo se da cuenta? Cuando estaba corriendo la carrera. Que va, cuando estaba corriendo la carrera, él estaba encantado de la vida, pensaba que lo estaba haciendo bien. ¿Cuándo se da cuenta? Cuando vio la grabación de la carrera. ¿Vale? Y eso es exactamente lo mismo que pasa en ese punto. Creo que ibas a decir algo, Isabel. Sí, es que, pero esa revisión de vida se la pone uno mismo o nos la pone el guía grupal. Nos la pone el guía grupal, es como si nos pusieran también una pantalla delante de nosotros y hay una sesión en la que no solamente estamos el guía grupal y nosotros, sino que también están nuestros guías espirituales, ¿vale? Con lo cual están nuestros dos guías espirituales, el guía grupal. Claro, recuerda que nuestros dos guías espirituales nos acompañaron en toda la carrera. En toda la carrera anterior, nuestros dos guías espirituales estuvieron constantemente con nosotros, con lo cual son los que más nos van a decir, cuando estemos viendo la pantalla de las experiencias, son los que más nos van a decir, hey, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de ese momento? ¿Te das cuenta ahí cómo actuaste? ¿Te das cuenta ahí qué decisión tomaste o qué decisión no tomaste? Pues, ¿no te acuerdas ahí? Sí, estábamos contigo ahí en ese momento. O sea, claro, tienen que estar ellos, porque ellos son los que más también viven con nosotros esa carrera, ¿vale? Y en base a esa experiencia de ver toda nuestra vida anterior, de hacer una revisión de toda nuestra vida anterior, de nuestros aciertos, de nuestras equivocaciones, de nuestras buenas decisiones, de nuestras malas decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. En base a eso es cuando se tiene que empezar a programar la siguiente vida. ¿Por qué? Porque sería absurdo preparar una siguiente vida si antes no me he dado cuenta en qué me equivoqué la vida anterior. ¿Por qué? Porque si yo preparo una siguiente vida sin darme cuenta y ser consciente de que me equivoqué en la vida anterior, eso quiere decir que tengo muchísimas posibilidades, Isabel,
de volver a equivocarme de la misma manera en la siguiente vida, ¿vale? Entonces, ese es el objetivo que tiene la revisión de vida que te ponen tus guías espirituales. Esa revisión, Fran, la vamos a vivir además como cuentan, por ejemplo, las personas que han vivido una ECM, que cuentan la experiencia, esa revisión de vida, como si la estuvieran viviendo en primera persona. Quiero decir, si yo hice daño a tal persona, yo voy a sufrir lo que yo hice. O sea, el daño que sintió esa persona lo voy a sentir, porque claro, si se trata de saber cuál es el error, qué mejor forma que sentirlo. Mira, yo solo comparo siempre con unos cines que existen, que se llaman cines, creo que les llaman cines virtuales o cines realistas, no sé. Hay en zonas en Estados Unidos creo que hay varios cines de estos, que me han comentado gente que han asistido a películas de este tipo. Son cines muy curiosos porque tú estás sentado en tu butaca de cine y si en la pantalla de repente sale un coche que coge un bache, tu butaca de cine, ¡pum!, pega un salto para que tú sientas el bache. Claro, Sí, entonces tú sí, hasta te asustas y claro, todo, ¿no? ahí está. Si resulta que tú estás viendo en la pantalla una persona que está atravesando pues una zona de naturaleza donde hace mucho viento, de repente en el cine se ponen en marcha unos ventiladores que mandan un montón de viento a la gente que está viendo el cine, ¿vale? Si tú resulta que vas por un sitio donde empieza a empezar a llover, pues los cines tienen unos aspersores que se abren y empiezan a caerte gotas de agua. O sea, son muy realistas esos cines, ¿vale? Pues esto pasa exactamente lo mismo. Tú estás viendo la pantalla de cine de tu vida, pero estás sintiendo todas esas emociones que en ese momento estabas Hiciste tú sentir. sintiendo y las personas que le afectaron tus decisiones. ¿Vale? Que eso es lo importante. Es darte cuenta cómo se estaban sintiendo esas personas que fueron afectadas quizás por decisiones que tú tomaste erróneas en tu vida. Y cómo se sintieron esas personas. Eso es lo bueno, que tú lo sientas también en esos momentos, ¿vale? Porque de esa forma, pues entonces es cuando empiezas a tomar la decisión de que eso ya no quiero volver a hacerlo, de que esas decisiones no quiero volver a tomarlas de esa forma tan errónea, de que esas acciones de vida sin ningún tipo de ética, ni de pensar en los seres humanos, ni en mis hermanos humanos, qué daño les estoy haciendo, pues ya no lo quiero volver a hacer, porque yo lo estoy sintiendo. Te voy a poner un ejemplo extremo, ¿vale? Por ejemplo, si venimos de una vida muy poco desarrollada, a nivel evolutivo, pues podemos, por ejemplo, haber asesinado a alguien perfectamente. Si venimos de una vida muy poco evolucionada, ¿vale? Y en la siguiente vida, cuando tu guía espiritual te pone tu revisión de vida y aparece esa acción del asesinato que tú hiciste, tú lo que vas a sentir como alma es lo que estaba sintiendo la persona que estabas asesinando en ese momento. Y esa sensación, como te puedes imaginar, no es nada agradable. Y tú lo estás sintiendo como alma. Tú te das cuenta que has hecho en ese momento sentir a esa persona y a esa alma esa sensación que tú estás sintiendo, que sabes que no es nada positivo ni agradable. A partir de ese momento, posiblemente, esa alma va a decidir nunca más asesinar a nadie en sus siguientes vidas. ¿Vale? Por eso, la gran mayoría de la humanidad no tiene actitudes de asesino. Hay una parte que Porque sí, ya hemos aprendido esa claro, lección. hay una parte que sí, exactamente. Pero la gran mayoría hoy en día de la sociedad, bueno, si fuéramos todos asesinos, imagínate el caos que habría aquí en este mundo. ¿Sabes? Entonces, Ahí estaría la pregunta, Fran, de que nos solemos hacer de cómo le pueden ocurrir cosas malas a personas buenas. exactamente, claro.
Sepa que va un poquito todo por ahí. Entonces, claro, por eso te decía que esa revisión, esa segunda parte, ya hemos hablado de la comunicación de que te toca, esa segunda parte en la que los guías dicen, bueno, como te toca, primero vamos a ver lo que hiciste en la anterior para que no vuelvas a cometer, si es posible, recuerda que cuando volvemos aquí ya no nos acordamos de nada, seguimos siendo seres humanos y podemos seguir teniendo equivocaciones, ¿vale? Pero en la medida que podamos, vamos a ver si es posible que no vuelvas a cometer los mismos errores. Y eso es el fin y el objetivo de esa revisión, que te ponen en esos momentos y tal. Hay otro fin y otro objetivo dentro de esa revisión de la vida anterior, y es que, claro, tú te das cuenta como alma, o sea, no hace falta que ningún guía espiritual te guíe ni te lleve hacia qué es lo que tienes que hacer, sino tú te das cuenta como alma cuáles son las asignaturas que no pudiste del todo aprender o aprobar en la vida anterior. Porque en la vida anterior posiblemente, pues puede ser que viniste con 7 asignaturas para intentar aprobarlas. Pero en esa vida, luego, a la hora de la verdad, de esas 7 asignaturas espirituales que fuiste a aprender y aprobar, aprobaste 3 y por los pelos, ¿vale? Pero el resto, pues 4 te quedan ahí pendientes de que empezaste un poco a los primeros temas, a tenerlos un poquito aprobados, pero uf, te queda, ¿eh? Te queda, de esas 4 te queda, ¿eh? Entonces, claro, tú te das cuenta, en esa revisión te das cuenta. Con lo cual, si te has dado cuenta tanto de los errores que has cometido, para intentar no cometerlos en la siguiente vida, como de las asignaturas que están todavía sin aprobar a pesar de que te las llevaste a la anterior, claro, esas asignaturas que están todavía sin aprobar, ¿a dónde las vas a trasladar? Mm, ¿A qué vida? a la siguiente. Ahí está, ¿vale? Entonces, eso es otro de los objetivos que tiene esa revisión de vida. Que el alma se dé cuenta de que en la siguiente vida que va a ir, tiene que llevar lo primero, antes de incorporar nuevas, lo primero que tiene que poner son las asignaturas que tiene pendientes sin aprobar de vidas anteriores, ¿vale? Y eso es en lo que se tiene que basar para hacer la programación de la siguiente vida, en las que tiene pendiente, ¿vale? Si le queda espacio, pues a lo mejor intenta incorporar alguna nueva. Si le queda espacio, ¿eh? Depende de las que lleves pendientes. Porque a lo Pero mejor esa nueva, ¿quién decide incorporarla? ¿Uno como alma o ellos te la proponen? normalmente el alma es el que es muy valiente. Ah, ahí va yo. Creo que ¿Vale? somos demasiado valientes ahí Ahí está. arriba. ¿Sabes lo que pasa? Cuando venimos aquí se nos queda grande la tarea. Claro, ahí está el tema. ¿Sabes lo que pasa? Que allá arriba, en el mundo espiritual, decimos allá El arriba, público. por decir algún sitio, porque Claro, ya estamos ¿sabes? allá arriba, nos hemos limpiado, Claro, purificado, claro, somos muy machotes. Allá y arriba. ahí arriba se está también Allá que arriba tenemos unas capacidades y unas fuerzas y buah, no es lo mismo que cuando estamos aquí en un cuerpo que ya estamos ya muchas veces que ya no podemos ya con nosotros mismos. ¿Vale? Allá arriba no, allá arriba, claro, lo primero que pensamos, voy yo en esta siguiente vida, las 4 que tenía pendientes y me voy a liquidar 3 más. ¡Hala! Me llevo 3 más. O sea, ahí somos muy valientes. Luego llegamos aquí a la siguiente vida, que nos metemos en un ser humano y resulta que tenemos que vivir experiencias en la vida para que podamos aprender esas 4 asignaturas pendientes más 3 nuevas. Pues imagínate, Isabel, esa vida como es a nivel humana. ¿Sabes? Por eso hay mucha gente que tiene unas vidas que son complicadísimas, ¿vale? Eso no tiene culpa a nadie, nada más que, bueno, pues esa actitud un poco prepotente, por decirlo de alguna manera, de las almas a veces cuando están en el mundo espiritual, porque allí piensan que eso lo van a comer todo, y no es tanto así. Y sí, cuando nuestros venimos guías, aquí lo vemos con otra visión. claro, Pero sí es cierto que
viéndolo así, sí que es cierto que hay almas aquí que han elegido trabajos muy difíciles Que se han pasado y tres que, pueblos. y que lo aceptan además Sí, sí, muy sí. estoicamente. Así que Ahí es está. cierto que me quito el sombrero muchas veces con muchas almas que dices, wow, menudo trabajo, menuda Ahí lo está. que decidió y qué trabajo más difícil y al final cómo lo ha ido sorteando, ¿no? En la vida y ha crecido de una forma Claro. que, Ahí que te vemos, hace crecer a ti, ¿no? Como claro. espectador, Ahí crece vemos uno. Ahí vemos personas con enfermedades que prácticamente media vida se pasan la vida sufriendo. Ahí vemos gente sin casa, sin hogares, viviendo debajo de un puente prácticamente toda la vida. Y que eh, te dan lecciones a y ti, ¿eh? más. Es- Ahí vemos pues personas con prácticamente siempre problemas económicos muy grandes durante toda su vida. Ahí vemos a personas con problemas de relaciones a nivel sentimental y de pareja, pues muy complicadas y muy difíciles siempre durante toda su vida, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es que, y a veces vemos gente que se une varias de esas cosas en la misma vida. ¿Eh? Sí, Claro, sí. si se le une varias de esas cosas en la misma vida, pues ya te puedes imaginar que esa alma pues ha sido pues quizás un poquito valiente de más, para prepararse. Valiente y a lo mejor quizá Fran también un poco evolucionada además, ¿no? Algo evolucionada también quizá, porque cuando yo veo eso y ves que además es capaz de lidiar con eso y de una forma que te hace, que hace crecer al resto, ¿no? Dices, wow, esta alma es evolucionada porque se lo ha puesto muy difícil y te está enriqueciendo a ti, o sea, te está además levantando a ti cuando uno habría que estar sujetando a esa alma, ¿no? Para poder, y sin embargo es capaz de sujetar a los demás. En Y el mundo dices, espiritual, en el mundo espiritual, los maestros espirituales siempre avisan de que cuanto más, un poco en la línea de lo que tú estabas diciendo, Isabel, siempre avisan que cuanto más evolucionada es un alma, más difícil y más más complicada a difícil se veces lo es pone, la ¿verdad? encarnación. Wow, es Y tiene que y tiene su lógica. Vamos a volvernos al ejemplo de un colegio, que es lo más típico cuando hablamos siempre de estas cosas. No le puedes poner ecuaciones de álgebra y raíces cuadradas a un niño de parvulitos. ¿Eso a quién se lo vas a poner? Claro, se lo vas a poner a un alumno que ya lleva una evolución académica importante. A un niño de parvulitos, pues ponle a hacer rayitas y circulitos con un lápiz, ¿vale? Y ya tiene bastante, ya tiene bastante con eso. Entonces, si comparamos, por ejemplo, eso, pues entendemos que un alma, cuanto más evolución tenga, muchas veces mucho más complicadas son las encarnaciones, ¿eh? y Porque a veces, bueno, tendemos a ver complicado lo que ya de sí es complicado, ¿no? ujú, Pero a veces no nos damos cuenta de que hay almas que lo tienen todo porque han venido eh, para, para, para disfrutar de todo, ¿no? Porque conocemos, ¿no? Personas así, ¿no? Que han trabajado, han conseguido todo en la vida, ¿no? Pensando que eso iba a ser eso era lo que tenían que hacer, ¿no? Estudiar, llegar al máximo de sus capacidades en esto, en lo otro, conseguir el mayor éxito en sus empresas, en todo, ¿no? Y de repente un día llegar al tope a esa noche oscura del alma, como se suele decir, bueno, he conseguido todo, ¿qué pasa? Que no soy feliz. Y también es de valientes, Fran, dejar todo para hacer ese proceso, ese crecimiento interior, decir, esa llamada, ¿no? Como esa llamada urgente, hacerle caso y escucha también es de valientes. No solamente eso que vemos como difícil, que lo es, pero a veces también es difícil romper con ese éxito, lo que para los demás querrían todo el mundo conseguir, ¿no? A ujú. decir, no, hasta aquí. Lo vendo todo, lo dejo todo y voy a indagar
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me pasa? No, eso también es de valientes. Pero eso, Isabel, también tiene su explicación desde el punto de vista espiritual. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque sabes que yo he comentado muchas veces que la vida funciona por ciclos, ¿vale? La vida de un ser humano, si Mm, vamos a vivir 20, 30, 50, 100, 120 años, los que vivamos, sean los años que sean, siempre está separada por ciclos. ¿Por qué? Por lo que hablábamos antes. Porque el alma no viene solamente a probar una asignatura. O sea, el mundo espiritual no va a perder el tiempo en aprovechar lo precioso que es una vida humana, para un alma espiritual, para solamente aprobar una asignatura. Entonces, esa alma viene con varias asignaturas para aprobar. Y cada una de esas asignaturas están englobadas en un ciclo de vida, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si seguimos con el ejemplo que tú estabas poniendo, una persona que a lo largo de su vida lo tiene todo, lo consigue todo, tiene éxito, tiene dinero, tiene no sé qué, tal, pues, y bueno, todo. de todo lo que queramos. Lo que para la gente Es sería que ese todo. ciclo, claro, es que ese ciclo de vida era correspondiente a una vivencia en concreto que tenía que vivir respecto a una de las asignaturas que tenía pendiente, ¿vale? Entonces, eso pertenece a esa asignatura. Normalmente ese tipo de personas que tú dices que llegan un momento en que se dan cuenta de que ese éxito, de que ese dinero, de que ese poder, de que eso lo que sea, no le está dando la felicidad, y deciden tomar una decisión de cambiar por completo su vida en muchos aspectos, es porque ya ha terminado un ciclo de su vida en el que han terminado de aprender ciertas experiencias que necesitaban y vivirlas, y empieza otro ciclo de su vida donde la asignatura que tienen que aprender en ese momento es completamente diferente, es distinta. Y entonces ya no tiene nada que ver o no debe de tener nada que ver la vida a partir de ese momento con la vida hacia atrás. Por eso el universo empuja en ese momento, los guías y demás empujan a que tú tomes decisiones, a que hagas cambios, a que dejes de lado cosas, a que incluso cambies de pareja, cambies de trabajo, cambies de amistades, cambies de ciudad, cambies de país, cambies de lo que haga falta para que a partir de ese momento empiece un nuevo ciclo en tu vida. Entonces, esa es la explicación del mundo espiritual que tiene esos cambios a veces tan espectaculares que hacen algunas personas en concreto. Entraba dentro de ese plan. Ahí está. Si quieres, seguimos con el proceso, Sí, para no hacernos muy pesados y muy largos como siempre. Y bueno, ya tenemos el alma, ya tiene claro en qué se ha equivocado, qué es lo que no quiere repetir de esas equivocaciones y qué asignaturas no aprobó en la anterior y tiene que llevárselas a la siguiente vida. Todo eso ya lo tiene claro, ¿vale? Pues con ello, con todo eso, ¿vale? El guía espiritual grupal, que es el especialista en elaborar vidas terrenales y vidas físicas, ¿vale? En base a las experiencias que tiene que vivir cada alma, el guía espiritual grupal le presenta al alma un proyecto de vida, ¿vale? Vale, pues como tú tienes que aprender esto, tienes que aprender lo otro, tienes que volver a tomar decisiones correctas en este sentido, tienes que no sé qué, tienes no sé cuánto, para eso lo ideal va a ser este proyecto de vida. Hemos diseñado para ti este proyecto de vida. Examínalo, míralo y a partir de ahí, pues propon los cambios que tú quieras proponer. Eh, Recuerdo que el alma tiene libre albedrío, ¿vale? Propon los cambios que quieras hacer, ¿eh? Y a partir de ahí diseñamos el proyecto final de lo que va a ser tu próxima vida, ¿vale? El alma entonces tranquilamente, con todo el tiempo del mundo, porque en el universo no existe el tiempo, ¿vale? Revisa ese plan de vida que le han planteado, examina exactamente todas las experiencias posibles y por haber que puede pasar en esa vida, todas las circunstancias que puede pasar, todos los
ciclos de vida por los que va a pasar, todas las personas que van a pasar por su vida, todas las experiencias que le van a hacer pasar esas personas, etcétera, 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 ¿vale? Y examina otras cosas muy importantes de ese plan, ¿vale? Porque ese plan no solamente lleva incorporado las experiencias que tiene que vivir, sino dónde tiene que vivirlas, con quién tiene que vivirlas, de qué manera tiene que vivirlas y cómo va a ser el ser humano que las va a vivir. Porque no tiene absolutamente nada que ver, Isabel, un ser humano para vivir experiencias, un ser humano que viva en España, que viva en África, o que viva en el Amazonas, o que viva en Rusia, ¿vale? O sea, las experiencias que va a tener ese ser humano son completamente diferentes. Pero es que tampoco va a vivir las mismas experiencias si es hombre o es mujer. Pero es que tampoco va a vivir las mismas experiencias, depende de la raza que sea ese ser humano. Porque en este planeta hay varias razas, como sabes. Aquí sí. ¿Vale? Depende qué raza sea, posiblemente incluso vaya a vivir unas experiencias distintas y diferentes, ¿vale? Pero es que además de eso, tampoco vamos a vivir las mismas experiencias si somos altos o bajos, gorditos o delgados, más guapos o más feos, rubios o morenos, enfermizos o muy sanos. Y puede ser una lista muy grande, de características del ser humano las que metamos por ahí, ¿vale? Cada característica de ese ser humano va a hacerle vivir unas experiencias diferentes, ¿vale? Yo siempre digo en las charlas que la gente se ríe mucho cuando hago esta comparación. Yo siempre digo en las charlas que yo no hubiera podido tener las mismas experiencias en esta encarnación si en lugar de ser Fran Romero hubiera sido Brad Pitt. Creo que no hubiera tenido las mismas experiencias, ¿verdad? No, Vamos. O hubiera sido el futbolista este, el Ronaldo, yo qué sé, o cosas de esas, ¿no? O Messi. Si hubiera sido Messi, en lugar de Fran Romero, no hubiera tenido la misma experiencia. Te aseguro que no. ¿A que no? ¿Vale? está Entonces, claro. claro, todo eso el alma tiene que decidirlo. O sea, todo eso, perdona, viene en el plan que se le presenta al alma. Y el alma tiene que aceptarla. Tiene que aceptar las características de su cuerpo, su raza, su sexo, dónde va a vivir, en qué país, en qué ciudad, en qué zona y demás. Porque cada una de esas características le va a generar unas experiencias distintas, que el guía grupal lo sabe. El guía grupal sabe que tú tienes que vivir una experiencia en concreto, que solamente vas a poder vivirla si tienes este cuerpo en concreto, si vas a vivir en ese país en concreto y en esa ciudad en concreto, ¿vale? Y ahí sí que vas a poder vivir esas experiencias que necesitas con ese cuerpo que te hemos elegido y con esas circunstancias de vida que te hemos elegido. Ahí sí que vas a poder vivirlo. Si no, no. Vas a poder vivir esas experiencias que necesitas, ¿vale? Pero es que no solamente eso, sino que según las experiencias, según las asignaturas que tú tienes de vida, necesitas una familia en concreto. Me refiero a familia terrenal, humana, ¿vale? La persona, o sea, el alma no va a tener las mismas experiencias con unos padres que con otros. Depende qué tipo de padres elijan para ti, vas a tener una serie de experiencias y si eligen otro tipo de padres, vas a tener otro tipo de experiencias, ¿vale? Yo tuve mis padres elegidos por mí, ¿vale? Pero si yo hubiera elegido ser el hijo de don Juan Carlos de Borbón, rey de España, en su día, podía haberlo elegido, pero hubiera tenido las mismas experiencias que las que yo, Hubiera roto esquemas. claro, que las que yo he tenido en esta vida, no hubiera tenido ni muchísimo menos la misma experiencia. Entonces, es importante elegir
qué padres son los necesarios para ti para vivir las experiencias que necesitas, ¿vale? Pero también qué hermanos, pero también qué tíos, pero también qué familia en general, ¿vale? Porque esa familia te va a generar una serie de experiencias, ¿vale? Pero es que también, según las asignaturas que tú tienes pendientes, Isabel, resulta que te corresponde unas parejas en concreto, ¿vale? Porque cada una de esas parejas, o parejas si es una solo, o parejas si son varias, ¿vale? Cada una de ellas te va a generar una serie de experiencias en tu vida que son las necesarias para las asignaturas que tú tienes pendiente de vivir aquí. Con lo cual, incluso hasta las parejas que tenemos en la vida están previstas que sean las que son, y estoy hablando de parejas, ¿eh? No de rolletes de una noche, de parejas, ¿vale? Parejas que son las que tú vas a convivir con ellas y que te van a generar una serie de Ciertos aprendizajes. unas experiencias en tu vida, ¿vale? Incluso eso también. Pero es que también resulta que si tú te casas o no te casas, hoy en día da igual, y tienes hijos, ¿vale? Depende qué hijos vayas a tener, también esos hijos te van a generar una serie de experiencias en tu vida. Hasta los hijos que vas a tener y qué tipo de hijos vas a tener, tienen que estar dentro del plan del alma. Porque hay asignaturas que yo tengo pendientes que solamente me las van a hacer aprender determinados hijos que vengan a mí por sus características, por su forma de ser, por su forma de convivir conmigo en familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea que eso también es muy importante a la hora de saber qué vida tengo que tener para las experiencias que yo debo de tener. ¿Vale? Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué estudios voy a hacer? ¿A qué profesión me voy a dedicar? ¿Qué economía voy a tener? Importantísimo, ¿vale? Porque no lo mismo que yo tenga mucho dinero durante toda mi vida que no tenga nada de dinero durante toda mi vida. O algo de dinero en partes de mi vida y luego me arruine y luego vuelva a tener dinero, tal y cual. O sea, porque todo eso me va a generar unas experiencias distintas, ¿eh? Y claro, y las necesito para mi plan de vida, ¿vale? Pues bueno, pues como ves, en ese plan, en ese diseño de vida, ¿vale? El guía espiritual grupal te presenta todo, todo lo que ese guía, que es especialista en ese tema, considera que es necesario para ti para vivir esas asignaturas que antes habéis visto que están pendientes, ¿vale? Y para subsanar esas equivocaciones que antes habéis visto que habían vivido en vidas anteriores, ¿vale? Entonces, una vez que tú has examinado todo ese plan, ¿vale? Tú tienes la decisión de decir, lo apruebo todo. Mira, aquí hay una cosita que quiero cambiar porque es que esto no creo que me vaya a hacer mucha gracia a mí en esta vida. Entonces esto lo vamos a quitar, lo dejamos para la siguiente y tal. Entonces, a partir de todos tus comentarios, de tal, porque te sigo recordando que tenemos el libro albedrío, las almas, ¿vale? A partir de todas tus rectificaciones, todos tus comentarios sobre el plan original y demás, pues se diseña el plan definitivo, para hacerlo, ¿vale? Y fíjate, aquí hay una cosa muy curiosa que me preguntan mucho cuando hablo de este tema, y es que la pregunta, no sé si la estabas pensando, porque te veía cara pensativa de hacerme esa pregunta, por eso la digo, ¿vale? La pregunta que mucha gente me hace enseguida es, entonces todo está predestinado. Sí, sí sé que estabas pensándolo. Entonces, resulta que aquí nosotros no tenemos ni voz ni voto. O sea, que ya está todo encasillado, lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, las experiencias que tengo que vivir, las que no tengo que vivir y tal. Entonces, pues vaya historia de vida, ¿no? Pues enterarme de esto en lugar de una alegría ha sido pues, un disgusto.
¿vale? Porque por mucho que haga yo en la vida, pues va a ser siempre lo que el universo quiera, ¿sabes? Esa es la reacción normal, muy lógica, muy humana y lógica de cualquier persona que oye un poco por primera vez, incluso a veces, pues este planteamiento de proyecto de vida del alma, ¿vale? Y claro, eso no es así. No es así porque sabes que te he repetido varias veces que el alma tiene su libre albedrío, ¿vale? Y su decisión propia, ¿vale? Entonces, en ese plan que te presenta el guía espiritual grupal, ese plan no es un plan único de un camino único. Es que resulta que en ese plan hay millones de posibilidades. Claro, eso nosotros desde un punto de vista humano lo vemos como una barbaridad. ¿Cómo que millones de posibilidades? ¿Que ese guía espiritual es capaz de prever que pueden haber millones de caminos distintos que tú puedes tomar en esta vida? Claro, para eso tiene el cargo que tiene. Y para eso ha llegado donde ha llegado, guía espiritual grupal. Nosotros no somos capaces de darnos cuenta de eso, pero él sí. Y él sabe que cuando tú estés aquí abajo, tú vas a poder tomar muchas decisiones bajo tu libre albedrío, que tu vida se puede encaminar hacia caminos completamente distintos y diferentes. Y ese plan ya tiene diseñado esos caminos. ¿Vale? Si digamos que hablamos de esas realidades que ya existen, Exactamente. ¿verdad? Claro, entonces, claro que tenemos Y que nosotros decisión. podemos co-crear, es cierto, Claro, ¿no? Esas diferentes realidades, claro, pero claro. siempre que estén dentro de ese De plan. ese plan, de ese proyecto, exactamente. Claro, Porque porque que ese seamos proyecto, correspondientes de claro, ese plan, porque claro. ese proyecto puede tener millones, millones de caminos diferentes para llegar a el objetivo final que tiene esa alma, que es aprobar sus asignaturas de evolución, ¿vale? Pero la que hace millón uno está fuera de ese plan. Claro, Entonces, por mucho que quisiera desear ese millón uno, claro. no lo tendría. Entonces, no intentes irte por el millón uno, o por el millón dos, o por el millón cinco, porque no está dentro de ese millón de posibilidades que estaban previstas. Con lo cual, no te se va a permitir. ¿Vale? El otro día, sabes que hablábamos del tema del yate, ¿eh? Sí, sí, Que sí, si, claro, es que que, si yo no tengo previsto, no porque no sea bueno tenerlo, por supuesto que sí. Oye, quien haya elegido tener un yate, pues que lo disfrute. claro, la abundancia no está reñida con Claro, la no está, espiritualidad, la ¿verdad? abundancia y la economía y el dinero forma parte de ese plan. Forma parte del No plan, es nada claro. negativo. Forma parte de ese plan que el alma tiene. Si lo ha decidido tener, estupendo, que lo De disfrute, lo hecho, va a tener. el dinero es Claro. energía, es depende de cómo Pero, tú la muevas, pero ¿no? como dentro de ese millón de posibilidades que tú hayas aceptado y tu guía espiritual grupal haya diseñado, dentro de ese millón no exista tener un yate, ya puedes darle las vueltas que quieras al querer tener un yate, que tú no lo vas a tener en esa vida programada, previamente no vas a tener ese yate. Ahora, hay un millón de posibilidades más. Es que no tiene por qué ser un yate. Hay un millón de posibilidades más que sí que están previstas. Entonces, ¿tenemos el libre albedrío? Sí. ¿Tenemos posibilidad de decidir qué es lo que queremos hacer con nuestra vida? Sí. ¿Tenemos posibilidad de decidir qué caminos coger en nuestra vida y cuál no? Sí, pero ¿dentro de qué? Dentro de ese plan establecido muy amplio con el cual ya venimos. Al final de los finales, al universo le da exactamente igual qué camino cojamos, porque todos los caminos que están previstos llegan al mismo objetivo. Pero cuando no se tiene que cumplir un guión, no se cumple. Es como si hay una persona que no tiene que morir y hay alguien que quiere asesinarle, se Claro. le va a encasquillar la pistola Sí, o se le va... exactamente. Ahí está. Ahí está, No, por eso todas esas posibilidades están, ¿eh? Están. Entonces, y por eso yo quiero dejar bien están y claro, tienen que cuando hablo estar. de estas cosas, quiero dejar bien claro, porque enseguida le salta
A la gente siempre le salta la preocupación. Ah, pues entonces, ¿qué? Ya está todo previsto. ¿Y yo qué pinto aquí? O sea, y no, Sí, les fastidias la ley del secreto, Fran, del exactamente. pensar, del... Sí, pero Si yo me... la sigo fastidiando, ¿eh? Porque yo en mis charlas espirituales mucha gente se cabrea conmigo. Se cabrea conmigo porque me dicen que han ido a cursos, que les ha costado un montón de dinero, no sé qué, y que les acabo de fastidiar la intención, ¿vale? Que ponen todos los días en tener un yate, ¿vale? Ya, ya. Sí, Es que no está en enfocar claro. es que no es, bueno, yo siempre he dicho que no está en ese tipo de intención. ¿Cuándo funciona el poder de la intención? Porque funciona. ¿Cuándo Sí, funciona? Funciona cuando subes cuando, tu nivel cua- de conciencia, no, ¿no? y no solamente eso, Isabel, que tienes razón, pero funciona cuando donde yo estoy poniendo la intención, Exacto, eso, está ahí. eso pertenece a mi plan establecido, porque mi plan establecido es amplísimo. Ya solamente yo soy el que tiene que decir en esta vida si atraigo esto, atraigo aquello, o atraigo lo otro, o atraigo acá, pero todo eso ya estaba previsto, que yo podía atraerlo. Pero no intentes atraer algo que no estaba previsto en tu plan de alma, porque ahí se fastidió todo el origen y el fundamento del poder de la intención, porque no va a llegar, ¿vale? Bueno, no es nuestra idea romperle la ilusión a muchos. Exactamente, no vaya a ser que luego dejen de escucharnos porque se cabrean No. con nosotros, ¿vale? Pero bueno, yo lo siento así y así tengo que comunicarlo y vuelvo a decirlo de siempre. Quien le resuene, por supuesto, estas cosas, estupendo, y quien no, pues está en su derecho de no creerlo, o de no aceptarlo, o de No, apagar yo el siempre digo que el trabajo está desde dentro hacia afuera, Exactamente. no al contrario. Vale, pues como ves, Isabel, ya hemos llegado a un punto en que el alma aprueba todo ese plan de vida que con sus rectificaciones que ha hecho, porque puede haber hecho rectificaciones de ese plan original bajo su libre albedrío, pero una vez que ya está todo establecido, se aprueba, ¿vale? Y ya está todo aprobado, ¿vale? Y bueno, pues ahora en teoría debería ser ya algo fácil. Es decir, pues ya está aprobado. Venga, prepara las maletas que te vas. Venga, ya estás tardando, que ya está todo aprobado y te vas. Ya, Pues pero no, Fran, no sé si es fácil. eh, habíamos dicho de que ya está todo aprobado, sí, pero le da a elegir entonces lo que habíamos dicho, que me había ido yo un poquito más allá, le da a elegir entre varias opciones, Sí, claro, las opciones del plan general. O sea, pero es lo que te quiero comenté. decir que quiero decir que puedes elegir entre varias vidas distintas con familias distintas, aunque al final Claro, el objetivo sea el mismo. claro, Pero claro. El objetivo no varía nunca. ¿Cuál es el objetivo? eso es, Apro- el objetivo aprobar, es lo primero. aprobar ciertas asignaturas que tienes pendientes. Sí, que son familias con esas mismas Ahí está. similitudes, Claro, pero pero tú como alma puedes elegir dentro de ese plan muy amplio que te presenta el guía espiritual grupal, tú puedes, ujú, tú puedes elegir una familia en concreto que te han propuesto, o otra familia en concreto que te han propuesto, ser hombre, ser mujer, porque con las dos opciones vas a poder llegar incluso a la misma experiencia, ¿vale? O incluso puedes elegir ser de una raza o ser de otra, vivir en un país en concreto o en otro país en concreto donde las características son similares, ¿vale? Un guía espiritual, el guía espiritual grupal, si sabe que tienes que aprender ciertas experiencias, no te va a ofrecer vivir o en España o en una aldea del Amazonas, porque no tiene nada que ver las experiencias de una aldea del Amazonas a España. Pero sí que te puede proponer, por ejemplo, vivir o en España o en Portugal, o en España o en Holanda, o en España o no sé, o en un país así parecido, ¿vale? O en España o en Italia, ¿vale? Y tú puedes elegir, porque son países que lo que es la estructura social es muy parecida. Con lo cual las experiencias que tú quieres buscar vas a encontrarlo igual en cualquiera de esos países.
¿vale? Pero no te van a meter a proponer un país que no tiene nada que ver Y con o eso. que nazcas en España y acabes en Estados Unidos o Claro, en ahí está, varios. ahí está. Entonces, claro que tú en ese plan global tienes decisión propia de qué es lo que yo quiero en concreto. ¿Eh? Por eso luego se dice, no, es que tú has elegido a tus padres, y es verdad. Es que tú has, y normalmente la has elegido entre un abanico de varios padres, no solamente de uno. A eso me refería. Claro. ¿Sabes? ¿Se sabe Entonces, cuántas posibilidades te ofrecen? depende, eso es que depende siempre de las experiencias que tengas que vivir, de lo que habéis descubierto en el paso anterior, de cuántas asignaturas te quedan pendientes, Ah, cuántas experiencias te tienes pendientes para esas asignaturas. Entonces, a partir de ahí, el abanico de todas las posibilidades puede ser más pequeño o más amplio. ¿Vale? ¿quieres decir también que a lo mejor con ese abanico de posibilidades de una familia, otra u otra, eh, con una, tu objetivo es tantos aprendizajes, por Claro. ejemplo, Sí. pero a lo mejor con esta tienes dos, con esta a lo mejor son tres o con esta, pero que con cualquiera de ellas para esta vida sería suficiente, ¿no? Exactamente. Depende Vale. lo valiente que tú Lo seas valiente que para la quieras ser, siguiente vida, pues tienes ahí una serie de familias en la que con esta lo vas a aprender todo, pero prepárate, ya. lo que vas a vivir con esa familia. Y en estas quizás no lo aprendas todo, dejaremos algo para las siguientes vidas, pero bueno, pero que ya es suficiente lo que vas a aprender. ¿Vale? Entonces, ahí ya depende un poco el alma, lo valiente que quiera ser también para esa encarnación. ¿Vale? Pero eso sí que está, ¿eh? Sí, eso sí que existe. Sabes que nos hemos quedado en que ya hemos aprobado el plan del alma para la siguiente encarnación, ¿vale? Ya Ujú. tenemos claro, el alma ha decidido ya qué es lo que exactamente lo que quiere. Ese contrato, por decirlo de alguna manera, ya está firmado, ¿vale? Para eso es lo que vas a vivir en la siguiente encarnación cuando vayas. Y te decía antes que en teoría debería ser prepara la maleta que te vas, ¿vale? Pero eso no es así de fácil. No es tan fácil, ¿eh? Por varias razones. Una vez que el alma tiene aprobado el proyecto de su siguiente vida, puede, no tiene por qué, pero puede pasar muchísimo tiempo hasta que consigue poder venir a encarnarse a un planeta. ¿Vale? Muchísimo tiempo. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque ciertas características que hay en ese plan del alma, hasta que esas características no se den en el planeta donde ha decidido, porque eso es otra, no lo hemos hablado, Isabel, pero también decides el planeta en el que vas a ir, que no estamos hablando solamente del planeta Tierra, que hay millones de planetas escuela en el universo. Entonces, bueno, pues, decides en el planeta Tierra, pues ahí está, ¿vale? Pero ciertas experiencias a lo mejor no se pueden dar hasta que, por ejemplo, en la sociedad de ese planeta no esté a un cierto nivel. Porque, por ejemplo, esa alma tiene una serie de experiencias que vivir en el que solamente se pueden dar en países, por ejemplo, que tengan un alto estándar de democracia, por ejemplo. Y un alto estándar de democracia lo estamos viviendo quizás en estos últimos épocas de la vida del planeta Tierra. Si nos vamos pues, al siglo quinto, o al siglo tercero, o al siglo II después de Cristo y cosas de esas, ahí democracia no había en este planeta, en ningún país. ¿Eh? Era todo muy completamente diferente. ¿Vale? Los romanos empezaron un poco a introducir la democracia, pero todas las civilizaciones anteriores no existía. Y tú necesitas un país en el que exista la democracia para vivir las experiencias que necesitas. Pues no tienes más remedio, ¿vale? Que esperar hasta que ese planeta evolucione lo suficiente para que hayan países con democracia y entonces te van a enviar a ese país. Y fíjate los siglos que pueden haber pasado. Pero al alma le da exactamente igual, porque en el mundo espiritual no existe el tiempo, ¿vale? Fran, estamos hablando de generaciones. Sí, 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 pero
te digo más, te digo más, ¿vale? Fíjate que en los guías espirituales te han presentado una serie de padres, ¿vale? Pero esa serie de padres son ficticios. Es decir, igual no existen todavía. Ahí también había ido yo. Ahí está. Esa serie de padres con esas características en concreto no quiere decir que ya existan en el planeta Tierra en caso de que tú hayas decidido el planeta Tierra, ¿vale? No quiere decir que ya existan y automáticamente, ¡boom!, te van a enviar a ellos. Es que a lo mejor ni existen y te toca esperar a que esos padres existan. Y el universo a partir de ese momento, y en concreto los guías espirituales, que son los que se encargan de eso, empiezan a mover los hilos para resulta que fulanico de tal la voy a juntar con fulanica de tal y de ese va a salir un niño que luego cuando se haga mayor lo voy a juntar con la otra genética de aquí y no sé qué y la junta de este, de este, de este, que puedo estar hablando de siglos también, al final, al final se van a constituir unos cuerpos para unos padres con unas características en concreto que son las que tú necesitas, ¿vale? Pero Y Fran, eso claro, yo esos también padres puede, que he y eso elegido, también puede pasar siglos. claro, es que yo esos padres que yo he elegido, se supone que están dentro de ese mismo plan. Claro, pero muchas veces el universo los tiene que crear. A lo mejor no están, no existen esas características de esos padres que tú has elegido. Es decir, que cuando a ti te presenta el plan, el guía, no te dice, tu padre llama tal y tu madre se llama tal y ya existen en la Tierra. Te están esperando, venga, haz las maletas que tienes que irte ya. No, es que lo que te presenta son unas características de madre y unas características de padre. Y a lo mejor eso no existe. Y tienen que creártelo para ti. Cuando tú decidas, no, yo quiero estos en concreto, que los quiero. Ah, vale, Ah, estupendo. entonces se ponen a encargar el otro plan. Claro, no. Si a ti te dan 50 padres diferentes y tú tienes que elegir cuáles quieres, tú eliges uno en concreto y dices, no, yo quiero estos, porque estos, por sus características, me van a hacer vivir las experiencias que yo necesito en esa vida. Quiero estos, pero esos igual no existen. Tienen que creártelos para ti, ¿vale? Y entonces el universo, a lo largo de combinaciones genéticas, que a veces tardan siglos, Ah, humanos, a veces a base de combinaciones genéticas, de juntar este con este y este con este, y de aquí sale uno que lo junto con aquel, y de allí sale no sé qué, que eso, hay, hay guías espirituales especialistas en combinaciones genéticas, es otra labor del mundo sí, espiritual. han habido almas ¿Eh? muy complicadas, ¿no? No sé si era Sí. Cristóbal Colón, Cristóbal ¿no? Colón, yo solo comento mucho en Sí, charlas sí, sí. que Que para han que, habido que para que naciera un cuerpo como el de Cristóbal Colón, esas actitud, con esa combinaciones. actitud tan decidida que él tuvo de lanzarse al océano sin saber lo que había detrás y arrastrar a un montón de gente en sus tripulaciones y convencer a los reyes de España para que financiaran el proyecto, tuvo que ser una persona muy especial. Y los guías espirituales que sabían que eso tenía que existir para la evolución del planeta Tierra, para descubrir las Américas, estuvieron siglos de combinaciones genéticas para conseguir que naciera la figura de Cristóbal Colón, con esas características en concreto que tenía que tener. Pues eso mismo lo pueden hacer con los padres que tú elijas, ¿vale? Con lo cual, por eso te decía que la incorporación no es inmediata una vez que tú has elegido el plan. La incorporación a partir de ese momento es cuando esté todo preparado para ti, cuando todo esté listo para lo que tú has elegido, ¿vale? Sociedades, países, padres, trabajos, economías, etcétera, etcétera. Cuando esté todo preparado para tu plan, ese es tu momento. Y pueden pasar, te lo vuelvo a repetir, pueden pasar incluso siglos de preparación física, pero que para el alma le da exactamente igual porque allí no existe el tiempo, ¿vale? Entonces, una vez que está todo preparado para ti, justo para ti, es cuando te toca tu encarnación. Y ya, entonces tú ya vas con tu contrato bajo el brazo, ¿eh?
a tu encarnación, para cumplirla lo máximo posible, no olvides que ahí somos seres humanos, ¿vale? Lo máximo posible, tal y como se ha establecido en la preparación que has hecho previo. Para eso, por eso, siempre tenemos a los dos guías que nos acompañan, ¿vale? Al protector y al guía de ley. Y el guía de ley, precisamente, es para que nosotros no nos cansemos de llevar el camino, el contrato, para que no lo llevemos siempre bajo el brazo y no nos cansemos de llevarlo. Entonces, el que lleva el contrato es el guía de ley. Es un trabajo que nos hace para que no nos cansemos. Es porque es que llevarlo ahí bajo el brazo siempre el contrato durante toda la vida, al final te cansas. Entonces el guía le dice, no te preocupes, yo te lo llevo. Pero claro, ¿para qué lo lleva? ¿Para qué lo lleva? Para ir así leyéndolo constantemente. Y a ir leyendo tu guía de ley, ir leyendo constantemente el contrato, sabe en qué te estás equivocando, sabe en qué te estás desviando, sabe qué camino es el correcto que tienes que coger que no lo has cogido, sabe, etcétera, etcétera, etcétera. Y de vez en cuando hace ping, colleja, ping, colleja, ping, colleja. ¡Ey! Que por ahí no es lo que has elegido. Que eso es lo que nosotros decimos. Uy, la vida me va mal. Uy, se me bloquean los caminos. Uy, no sé qué. Uy, no sé. Claro. Ping, la colleja que te están dando para que te des cuenta, porque el guía de De que ley, por ahí no es. de que el guía de ley sí que lo está leyendo constantemente, y decir, este tío, ¿qué está haciendo? Eso no está aquí. Eh, ¿Vale? ¿Vale? Entonces, para eso es el trabajo del guía de ley, ¿vale? Y el guía protector, que ya lo hablamos en su día, precisamente está porque saben que nos vamos a desviar del camino, y como nos vamos a guiar del camino, habrá momentos de ese camino desviado que pueden ser incluso muy peligrosos para nuestra vida humana. Y está ahí para protegernos, para que si no tenemos que irnos antes de hora, que no nos vayamos, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sí, para que no nos ocurra lo que no debe ocurrir. Ahí está. Y entonces, en esos momentos es cuando sí que ya empezamos, cuando ya está todo preparado para nosotros, cuando ya está todo previsto, ahí es cuando sí que ya empezamos a hacer nuestro plan establecido. Hay una cosa que me he saltado y con esto ya terminamos, por no hacerlo muy largo. Me he dado cuenta ahora que me he saltado. Y es un paso muy importante y que me lo he saltado. No sé por qué, pero me lo he saltado. Y es que cuando el guía espiritual grupal te presenta el contrato que él te ofrece, ¿vale? Que él te recomienda, porque eres tú que al final, como sabes, que el que lo decidimos, ¿vale? Eh, en ese tiempo en el que tú te lo estás pensando, en ese tiempo en el que tú estás decidiendo al final qué cojo y qué no cojo, que sabes que lo he comentado antes, ¿vale? En ese tiempo también tienes muchas reuniones con tu grupo de almas, con tu familia de almas, ¿vale? ¿Por qué? Porque le vas a pedir a esa familia de almas que están ahí contigo en ese momento, le vas a pedir a algunos de ellos en concreto que se encarnen contigo para ayudarte en esa encarnación. Porque en ese plan de alma resulta que había una persona que que tiene que ser un jefe que me haga la vida imposible en el trabajo que voy a tener. Y eso tiene que ser alguien que venga casi a cosa hecha a hacerlo. Y claro, se lo vas a pedir a uno de tus compañeros de familia, decir, "Ch, te vienes conmigo en esta encarnación a ayudarme, te vas a encarnar en mi jefe y me vas a hacer la vida imposible, porque yo necesito esa experiencia para poder aprender lo que tengo que aprender". Claro, la gente la estaba pensando, ¿y qué voy a aprender yo? De que un jefe me haga la vida imposible. Pues sí que hay mucho que aprender, ¿vale? Saber poner límites, bueno, muchas cosas que se pueden aprender ahí, ¿vale? Pero se lo has pedido a un compañero tuyo de alma para que venga a hacer esto, ¿vale? Y quien dice un jefe, pues dice una pareja que te va a engañar, y que tienes que aprender de ello, a una amistad que va a ser muy tóxica para ti y que tienes que aprender de ello, a un familiar, incluso un padre o una madre, que te va a hacer una vida un poquito muy complicada, muy difícil, y va a venir una alma
compañera tuya para hacer esa función, etcétera, etcétera. O sea que muchísimas veces, por eso yo a veces lo digo también y la gente se sorprende mucho, muchísimas veces las personas que aparecen en nuestra vida, que nos complican muchísimo la vida, por no decir que nos la fastidian por completo, muchas veces son las almas que más nos quieren en el universo, porque son almas que pertenecen a nuestra familia de almas, que le hemos pedido el favor de que se vengan con nosotros a hacer esa función. Ese es un paso muy importante que me he saltado, que hay que tener en cuenta, porque claro, el alma, cuando ve su contrato, se da cuenta que necesita actores que generen esas experiencias, que Claro, ella necesitas tus claro, personajes. necesita esos actores que se tienen que venir también conmigo o que tienen que estar también ahí para generarme esa experiencia. O sea, a mí no me puede soltar el universo en medio de un desierto donde no voy a tener contacto con nadie absolutamente en toda mi vida. ¿Qué experiencias voy a vivir allí? En medio de un desierto, donde no voy a ver a ningún ser humano en toda mi vida. O sea, eso es una vida perdida prácticamente a nivel espiritual porque no voy a tener experiencias que me generen otras personas. Entonces, claro, Puede esa, ser, la familia de almas son gente así como tu jefe, pero también puede ser tu padre, tu madre o no. claro, claro, La familia de almas también. depende lo que tú le pidas a tu familia, ¿vale? Porque si tú consideras que tu padre, que además tiene que ser unas características especiales y te va a dar una vida un poquito especial. Si tú consideras que eso solamente lo puede hacer un alma que te quiera mucho porque es compañera tuya en el grupo espiritual y que tenga claro que va a tener esa actitud contigo, pues se lo vas a pedir a uno de tus compañeros, porque es que si no, incluso va a ser difícil encontrar a un ser humano que tenga esa actitud de cara hacia ti, ¿vale? Va a ser difícil. Solamente un alma que sabe de sobra que tiene que hacerlo va a ser la que te va a originar esas experiencias, ¿vale? Por eso ese paso es muy interesante, que me lo he saltado, por eso quería mencionarlo. Esa persona que va a alterar, bueno, esa alma que va a encarnar en ese cuerpo físico que te va a alterar a ti de alguna forma la vida, Sí. como ha venido con ese plan, a él no le genera ningún karma. No, que va, que va, que Por va. eso, Por eso, ya que estamos ya casi en lo último de la charla, perdón, de la entrevista, te habrás dado cuenta, por lo que me acabas de decir, más otras cosas que he ido comentando, te habrás dado cuenta, Isabel, porque yo sé que tú las pillas todas al vuelo, ¿vale? Que hay varios tipos de encarnación, que no hay solamente un tipo de encarnación, porque la que hemos explicado un poco, así por encima, es la encarnación evolutiva, que es la encarnación tipo uno, la evolutiva. Es decir, la que el alma utiliza para evolucionar a nivel espiritual, dentro de su desarrollo espiritual. Pero hay 5 tipos de evoluciones distintas, ¿vale? Entonces, por eso tú me has dicho, bueno, y este que viene, entonces, ¿a qué viene? Tal, y no genera ningún karma eso. ¿Y qué pasa con su evolución? ¿Y viene a qué? ¿Solamente a eso o a qué? O sea, hay muchos tipos de encarnaciones. Hay muchos tipos de es que encarnaciones. viéndolo así, esa persona que ha venido a enseñarte a ti representando un papel además muy feo, no genera karma, pero a su vez, bueno, iba a decirte que a lo mejor incluso hasta puede evolucionar más, ¿no? Por el Claro, papel que le ha tocado el, representar. el universo no deja perder el tiempo a nadie. Ya que Claro, vienes, ya que vienes, puede ser que dentro de tu cometido en esa encarnación, puede ser que tengas un 60% de ayuda a esa alma que tú la has solicitado, ¿vale? Pero un 40% de tu evolución personal. ¿Entiendes? Ya que estás allí, claro que te vas a dedicar casi a pleno a generar las experiencias que necesita la alma que te la ha pedido. Pero ya que estás allí y ya que estás en la vida, pues también llévate un 20 o un 30%
de asignaturas tuyas propias y de paso, ya que estás allí, tienes el premio de también pues evolucionar dentro de tu cometido, ¿vale? Entonces, pero ese es otro tipo de encarnación. ¿Eh? Lo que hemos hablado es la evolución, la encarnación completa de evolución, ¿eh? En la que el alma viene completamente a aprender sus asignaturas para la evolución. Única y exclusivamente viene a eso, ¿vale? Y es el tipo uno de encarnación. También tengo que decirte que es la más habitual, ¿eh? Es decir, Y es lo que más se en un supone. planeta, claro, en un planeta a lo mejor el 80% de almas que se encarnan en un planeta están realizando una encarnación de evolución. ¿Eh? Es la más habitual, ¿eh? Porque es lo que el universo más quiere que se realice en esos momentos. Pero existe otro tanto por cien de almas que vienen con otros cometidos distintos y diferentes, que no son su propia evolución, que son otros que como hoy ya no da tiempo a hablar de ese tema, pues como siempre hacemos una segunda parte y así la gente la enganchamos, como hablábamos antes, al capítulo 2 de la serie no sé qué, de la temporada no sé cuánto, ¿vale? Pues en esa siguiente entrevista que hagamos, si te parece, Isabel, hablamos del resto de encarnaciones. Ya hemos hablado de la uno que es la... claro, y la gente puede pensar, pero si te has tirado una entrevista entera hablando de la evolución, de la encarnación uno, eso quiere decir que nos quedan 4 o 5 entrevistas más para hablar de todas. No, no, porque ya verás que las próximas van a ser súper rapidísimas, porque la que más tela tiene es la uno, ¿eh? La que más explicación, porque es la más habitual, la que más se utiliza, la que más trabajo tiene, es la evolución uno, que es la que más esa es la encarnación uno, ¿vale? El resto son mucho más sencillas de explicar, pero que como existen y como hay muchas almas que la realizan, ya verás por qué, ¿vale? Hay que explicarlas. Y sí, además ya dejas a la gente con la incógnita. Claro, ahí está. Así lo dejamos enganchado esperando la siguiente. Claro, eso creo que es una técnica de marketing o algo de eso, ¿no? Sí, ya dejamos ahí que vas a dejar a la gente ahora con mucha intriga, ¿no? De saber cuáles son. Dice, bueno, si estoy en esta, y pues ¿cuántas hay más? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando hablemos del resto de encarnaciones, en las siguientes, porque siempre que hablo de estas cosas hay mucha gente que me lo dice. Mucha gente me dice, claro, ahora ya sé qué tipo de encarnación tengo, porque todo el mundo pensaba que tenía la uno, pero no todos tenemos la uno. Vale. Depende de las características de lo que yo voy a contar, depende el tipo de vida que la persona tenga, depende las sensaciones que tengamos también incluso en estas vidas, depende la función que estemos haciendo en la vida en la que estamos viviendo, depende de muchas cosas. Vamos a estar en un tipo de encarnación distinta y cuando las conocemos todas, entonces nos damos cuenta qué tipo de encarnación estoy viviendo, ¿eh? Que no siempre es la uno. Pues qué bien, Fran, porque igual estamos aquí todos encasillados en una y va a resultar que nos vas a desvelar cuál es la encarnación en la que estamos realmente. Y Exactamente. no, y la ¿Eh? ignoramos, la Eso, ignoramos. eso que creo que va a ser lo más interesante de la siguiente entrevista. Pues sí, va a ser muy interesante, Fran. De todos modos, bendecida por pertenecer a este plan Ah, claro. y compartirlo contigo. Claro, porque sabes que como no hay nada por casualidad, todo está, por Sí, supuesto, aceptado por nuestras almas, ¿vale? Por sus decisiones, pero no hay nada por casualidad. Es decir, no se genera nada en nuestras vidas que no esté previamente puesto en ese contrato, ¿vale? Ya hemos hablado que hay millones de cosas, ¿vale? Pero no hay nada que se genere que no esté dentro del contrato. ¿Qué quiere decir eso? Que posiblemente tú y yo ya teníamos previsto en nuestros contratos tener este tipo de de charla. de Sí. acciones un poco de difundir pues en temas del mundo espiritual. Por algún motivo
el universo pues tenía interés en que estas cosas se hablaran por medio de este método que tenemos hoy en día en nuestras sociedades de redes sociales y demás, ¿vale? Con lo cual, seguro que sí, seguro que esto lo teníamos ya establecido antes de venir, igual que otras muchísimas cosas de nuestras vidas, pero bueno, esto incluido. Seguro, seguro. Y como no hay nada por azar, lo dicho, bendecida por estar compartiendo contigo este plan de vida. Igualmente. Y nos vemos en la siguiente, Fran. Y nos desvelas qué bien, qué tipo de encarnación, a qué tipo de encarnación pertenecemos. Que pensamos que es una y a lo mejor no. Así Eso. que, Fran, muchísimas gracias esta tarde por haber compartido toda esta valiosa información. Y bueno, deciros a todos como siempre, daros las gracias por vuestros likes, por compartir, por vuestras suscripciones, por compartir estos vídeos a todas aquellas personas que creáis que pueda ser de valor esta información. Dejamos aquí el WhatsApp aquí debajo al que podáis ver y podéis enviar un mensajito, cualquier duda, si queréis entrar, formar parte de esta comunidad, eh, os abriremos los brazos, nuestra alma y os abrazamos a todos de corazón por suscribiros y por pertenecer, si queréis, a esta valiosa comunidad. Muchísimas gracias, Fran. Nos vemos en la siguiente. ¿Querías decir algo? Sí, gracias Isabel. No, lo quería es apoyar un poquito lo que estabas diciendo porque es importante. En ese WhatsApp que ponemos siempre Sí, abajo, pues la gente puede solicitar, las personas que estén viéndonos, pueden solicitar pertenecer a la comunidad de esto No es. Humanidad. Esa comunidad no es más que un grupo de difusión que tenemos en WhatsApp y de esa forma, pues a esas personas les llega siempre, son a los primeros que les llega directamente pues cualquier actividad que hacemos en este proyecto de Nueva Humanidad, ya sea estas entrevistas, ya sean actividades, ya sean comunicaciones. Por supuesto, es una suscripción gratuita y, bueno, pues les va a llegar inmediatamente cualquier cosa que hagamos para que estén un poco ahí siempre enterados de lo que vayamos haciendo. Y también lo que siempre digo, y tú también estabas comentando, para mí es casi más importante la labor del que reenvía este vídeo a otras personas, casi más que incluso la mía de estar comunicando lo que he comunicado aquí. Porque yo puedo comunicar lo que he comunicado aquí y ya está, y eso se queda ahí. Si eso no llega a la máxima gente posible que resuene con estas cosas, pues la verdad que el esfuerzo que hemos hecho a lo mejor no tiene tampoco pues mucha trascendencia. Entonces, por eso es tan importante que la persona que vea este tipo de entrevistas, de vídeos, pues piense pues en personas que quizás les guste este tipo de informaciones y esa acción de reenviar ese vídeo para que otra persona lo vea, pues es casi tan importante, por no decir más, que la función que tú y yo igual podamos hacer de comunicar lo que hemos comunicado. Así que de esa forma quiero, bueno, pues quiero agradecer y quiero que la gente se dé cuenta la trascendencia que puede tener simplemente hacer un reenvío de este vídeo, que eso es importantísimo, ¿vale? Esa es su labor. La nuestra ha sido este rato de charla entre los dos y bueno, y estas cosas que hemos hablado y demás, esa ha sido nuestra labor. Ahora les toca a esas personas que están viendo el vídeo hacer la suya, de reenviarlo. Pues nada, lo dicho. Fran, muchísimas gracias por pertenecer a esta familia, la mía, por formar parte. Y además, Fran, seguro que todo aquel que nos escuche, como no existe el azar, también formará parte de ese vínculo invisible que hay ahí y forma parte también de nuestra familia. ¿Es posible? Así es, seguro, seguro. No existe el azar y estoy seguro de que todo aquel que nos esté escuchando, pues por algo, por alguna razón, tiene que llegarle esta información. Por Lo supuesto que sí. dicho, Estoy de acuerdo contigo. agradecida.
Sed felices y nos vemos en la siguiente charla. Hasta pronto. Gracias, Fran. Un abrazo virtual para todos como siempre Un y abrazo. nos vemos en la siguiente. Hasta Un luego, abrazo. Isabel. Chao. Hasta luego.